buenas tardes o buenas noches, mi querido público. Bienvenidos otra vez a su programa favorito, The Authors Show. Yo soy Melanie Álvarez. Y yo soy Mónica Ábalos, y junto con Melanie seremos sus presentadoras en el día de hoy. Acompáñennos. Quédese cómodo, tome unos snacks, un refresquito, en mi caso un cafecito y comencemos. Bueno, Melanie, ¿qué te parece si iniciamos hablando sobre la generación comprometida? Súper, ¿sabías, Mónica, que el origen de esta generación, según Ítalo López, es que por la década de 1950 en El Salvador se levantó un grupo de escritores llamados Generación Comprometida, en la que se manifiestan como líderes del compromiso social y político que se vivía en la época en El Salvador? Esta generación de escritores se desarrolló a través de la literatura revolucionaria, haciendo denuncia a los problemas sociales y políticos que sacudían a El Salvador en la década de 1950 a 1960. Muy interesante el dato, Melanie. Ahora, nuestros queridos televisores, ahora les traemos algunas características de la generación comprometida. Primeramente, esta generación fue un movimiento nacional que buscaba la revalorización entre el arte y la cultura de El Salvador. Interesante el dato, amigos? Esta buscaba romper el tradicionalismo porque quería un pueblo libre, abierto, democrático y pluralista. Pero sin duda la característica más interesante es que se fue en contra de varios escritores anteriormente importantes del país, como Claudia Lars y Alberto Masferrer. Esto porque buscaba la crítica de oligarcas, militares y norteamericanos. Gran dato para todos nuestros amigos televidentes. Tomen nota. Sabes, Mónica, desde mi punto de vista, Ítalo López fue un autor bastante completo. Es decir, aquí estoy leyendo, él escribía poesía, ensayos, hasta se evolucionó en el mundo del teatro. Increíble. Como no, pues hacía de todo este caballero. Aquí podemos ver que entre sus poesías teníamos Biografía de un hombre triste en 1954, también Puro asombro en 1970. Pero no solo eso, porque también entre sus ensayos más inéditos está El periodismo del Salvador en 1964. Y cómo no, este caballero también hacía teatro y nos deleitó con Burudi Sur en 1969. ¡Qué maravilla de autor! Sin embargo, amigos televidentes, lo que realmente hacía especial al señor Ítalo López es que traspasó los límites de un movimiento literario y artístico y se transformó en un movimiento político-cultural. Para comprender mejor la riqueza de sus contenidos, debe caracterizarse como un movimiento sociocultural, con una visión nueva y optimista del futuro pueblo salvadoreño, por lo cual se convirtió en el fundador de la generación comprometida. Vaya semejante dato, agregando que en su escritura más importante él siempre buscaba revolucionar. De hecho, esto lo afirma el mismísimo Ítalo López en una entrevista que le hicieron en la Universidad del Salvador en 1978. Producción, corre video. Haciendo alusión a una de mis lecturas, solo me quedas tú, solo me quedas tú. Hoja desnuda, música sin alas. Tú y las últimas llamas del verano, buscándome desde la niebla, desde la soledad definitiva de las cosas. Solo me quedas tú, golondrina, flecha sin arco y sin hondero. Definitivamente, si me preguntasen a mí, yo digo que denuncio en este poema, y eso es lo que quisiera plasmar, denunciar los problemas de la época, los cuales, curiosamente, son los esencialmente iguales que se han dado a lo largo del tiempo. Un claro ejemplo, la pobreza, la corrupción, la exclusión, la intolerancia entre las personas, el autoritarismo de algunos gobiernos y, por supuesto, la poca apertura de algunas personas a las ideas renovadoras. Mi literatura persigue una notoria fuerza intelectual, cultural, que pretendía sacudir y darle algo así como un giro a la conciencia de la sociedad, porque eso busco siempre con mis obras.
debido a que muchas veces las personas tienden a no querer desapegarse a las costumbres aletargadas, ya que definitivamente en ese tipo de literatura que yo hago, observo constantemente ideas progresistas e intento plasmarlas de igual manera, las cuales definitivamente, permítanme, tengo que consultar mis anotaciones, contrastan el conservadurismo con la idea nueva de progreso que tenemos como autores. Creo que eso ha sido todo de mi parte. Cualquier cosa me pueden contactar. Mi nombre es Ítalo y será un gusto. Impresionante. Pero, ¿sabes, Mónica? Tengo como en la cabeza un autor que me gustaría que dialogáramos y discutiéramos contigo y con todos nuestros televidentes que nos sintonizan a esta hora del día. Se trata de Álvaro Menéndez Leal. Qué curioso nombre. ¿Acaso es un seudónimo? No se asusten, es solo un seudónimo de este personaje. Su nombre real es Álvaro Menéndez Leal. Formó parte de la llamada generación comprometida junto con Manny Largueta, Ítalo López Vallecillos, Roque Dalton y otros. Su temprana vocación humanística le llevó desde muy joven al cultivo de la literatura, así como el ejercicio periodístico mediante el cual se introdujo en los principales círculos culturales salvadoreños. Sus primeros éxitos literarios los cosechó en la difícil parcela de la narrativa breve, en la que se labró un merecido prestigio merced a su participación en el Certamen Nacional de la Cultura de 1962, donde fue galardonado con el segundo premio en la modalidad de cuento. 6 años después se convirtió en vencedor de este mismo certamen, pero en una modalidad totalmente ajena a su vocación, que es el urbanismo. Hablando de Menéndez Leal, tenemos que hablar que este hombre tenía fascinantes escritos. Empecemos por sus cuentos, con los cuales tenemos en 1962 La llave y en 1972, 10 años después, nos deleita con La ilustre familia androide. Ahora, este hombre le quería hacer la competencia a Ítalo López, ya que se volvió un gran dramaturgo, creando las mejores obras teatrales de El Salvador. Tenemos en 1964 Los Gimnastas, en 1968 Ciudad Casa de Todos, y nos remontamos a 1962, años antes, para hablar de su obra más popular, Luz Negra, de la cual hablaremos más adelante. Este señor Santaneco tenía una grandísima imaginación. Amigos televidentes, no podemos olvidar que la originalidad del autor se basa en sus características antitradicionales. Él buscaba crear este mundo ficticio. Esto se demuestra en los relatos Los cerdos, El condenado y El general sin cabeza. Todos estos extraídos de la obra Cuentos breves y narraciones. Pero se preguntarán, ¿qué características tiene este mundo fantástico y ficticio? Pues tenemos la duda, la incertidumbre, el extrañamiento, la vacilación entre lo real e imaginario, la casualidad, lo sobrenatural, lo inverosímil y lo inexplicable. Por lo cual podemos deducir que sí, este mundo ficticio y fantasioso se vuelve el núcleo narrativo de Menéndez Leal, pero no solo en estas 3 obras, sino que se vuelve una característica o una peculiaridad de su literatura. Ya vaya. Como mencionaba anteriormente, la obra más reconocida de Desleal es Luz Negra, la cual trata sobre... Bueno, ¿sabes qué? Mejor dejemos que el mismísimo Menéndez Leal lo explique para nosotros, ya que en una entrevista que se le hizo al autor en el año de 1962, mismo año de la publicación de su obra, tuvimos la oportunidad de escucharlo citar esta pieza de arte. Así que para los que nos sintonizan en este momento, preste mucha atención, agarre su cafecito y veamos el video. Producción, corre video. Caballeros, disculpen mis fachas. Me llamo Álvaro Menéndez Leal, pero me pueden llamar Álvaro, no hay problema. En esta oportunidad les quisiera hablar de algo que para mí ha sido súper significativo, una de mis mejores obras, la cual es Luz Negra. Quisiera leerles un fragmento y posteriormente
decirles desde el fondo de mi corazón qué representa, para que lo sepan. Creo que es muy importante que las personas sepan lo que quiero transmitir. Permítanme, lo me situaré en la página de las anotaciones, no hay problema. Ok. Motter, abruptamente, entra el hombre que acompañaba a la muchacha, observa a los dos, luego cubre con un pañuelo la cabeza de Motter, uno de nuestros héroes, ocultándole la cara. Se persigna y sale por donde entró. Gotter dice, se ha ido. Maldición, dice Motter. Me ha puesto un pañuelo sobre la cabeza y oculta mis ojos. Gotter dice, ¿un pañuelo? Motter dice, sí, muy estúpido, ¿no crees? Esta obra para muchas personas puede ser difícil de comprender, pero créanme que les invito a que la lean. Es una de mis mejores creaciones y creo que con el tiempo va a cobrar más importancia en la literatura. Como les mencionaba, me gustaría, perdonen, esto de la corbata es un poco complicado, me gustaría mencionarles las características que evidentemente están en la obra y la hacen única. De hecho, busco con este fragmento desarrollar una historia acerca de dos hombres llamados Gotter y Motter. Las anotaciones a mi edad ya es algo complicado. Estos hombres se supone que han perdido la vida, básicamente, y después de ella, en teoría, no hay nada. Pero se sorprenden al ver que luego de la muerte siguen pudiendo hablar entre ellos. Y ocurren una serie de sucesos que tienen un trasfondo más profundo que solo la muerte, claro está. Luego, podemos destacar dos cosas importantes. Los personajes ya mencionados, Gotter y Motter, son los personajes principales de mi obra. Motter, en pocas palabras, si lo quisieran definir para poder entenderlo todos, era un estafador que cometió diversos fraudes y de hecho estuvo presente en la guerra. Gotter, un idealista que lo único que quería es llegar al poder para poder mejorar la vida de las personas del pueblo. Es decir, tenía un trasfondo bastante bueno y consentido. Aunque los dos, lastimosamente, murieron en el mismo lugar, en la plaza, en mi obra. Pero el primero decapitado fue Motter y luego Gotter. Créanme que hasta para mí como autor es bastante difícil a veces entender el trasfondo de las obras, ya que cada escritura es única. Pero lo que sí les puedo confirmar es que Luz Negra aborda temas muy profundos que para muchas personas son superficiales, pero verdaderamente son complejos. Entre esos temas tenemos la vida, tenemos la muerte, la injusticia, claramente, la represión, la libertad, la violencia, las dictaduras, el carácter que pueden tomar las masas, por supuesto, la influencia de Dios y de los partidos políticos, porque son temas de actualidad. Creo que de mi parte eso es todo. Espero que disfrutaran la breve contextualización que les di de la obra. Y de manera amena, los invito a leer más literatura de mi parte. Sin más que agregar, muchas gracias. Y de esta manera concluimos The Author Show. Esperemos que lo hayan disfrutado y haya sido de aprendizaje. Recuerden, yo soy Mónica Ábalos. Y yo, Melanie Álvarez. Nos vemos en la próxima edición.